Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenos días. El día de hoy trabajaremos un tema nuevo, un tema que es muy sencillo, que es muy importante que lo manejen, ¿sí? No nada más para el nivel secundario, lo van a ver en preparatoria e inclusive para algunos temas más avanzados cuando tengan que trabajar en algún área matemática para alguna ingeniería o algún tipo de conocimiento específico. Son las funciones trigonométricas. Estas se conocen como función seno, coseno y tangente. Son las primeras. Vamos a trabajar las primeras, ¿sí? Hay seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a empezar primero con seno, coseno y tangente. Primero tenemos que identificar que siempre vamos a partir de una figura como el triángulo rectángulo, ¿ok? Es básico que esto es para triángulos rectángulos. Es decir, triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Eso es un triángulo rectángulo. Recordemos que antes, para teorema de Pitágoras, habíamos manejado que el lado que se encuentra opuesto al ángulo recto también es el lado más largo, y a este lo conocemos como hipotenusa. ¿De acuerdo? Y a los otros dos lados que forman el ángulo recto los llamábamos simplemente cateto. Así es la manera en cómo nos estamos manejando. Pero llega el momento en que nosotros tenemos que utilizar esto de otra manera. Si yo quiero saber la medida de este ángulo que yo tengo aquí, lo puedo llamar con la letra que yo quiera. En este caso siempre manejamos los elementos como A mayúscula y yo quiero calcular el ángulo A. Pero si yo quiero encontrar el valor de este ángulo, tengo a las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar el valor de A, lo puedo hacer a través de la función seno, y eso lo calculo dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. Es decir, dividiría el valor que está frente a él, por eso es cateto opuesto. Aquí ya le podemos poner opuesto entre lo que valga la hipotenusa. Eso es si yo tuviera el valor que está enfrente del ángulo y la hipotenusa. Pero si yo no tuviera este cateto opuesto, pero si tuviera este lado de aquí, a este cateto nosotros lo llamamos cateto adyacente. ¿Ok? Si tengo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa, que es el lado más largo, repito, usamos la función coseno. Y esto es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero ¿qué pasa si yo no tuviera el valor de la hipotenusa? Pero si tuviera el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces lo haría con la función tangente. Y eso sería cateto opuesto
sobre cateto adyacente. Dicho de una manera más sencilla, jóvenes, esto lo representamos simplemente de esta forma. Vamos a plantearlo de una manera más sencilla por aquí abajo. El seno del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Queda sintetizada de esa forma, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora el ejemplo ya con valores numéricos. Vamos a volver a copiar este triangulito que tenemos aquí. Pero le vamos a eliminar esto que tenemos aquí. Como es un triángulo rectángulo, vamos a manejarlo con los valores más elementales o simples. Vamos a decir que este vale 5 metros. Puede ser centímetros, no nos afecta en nada. Vamos a decir que este vale 3 centímetros y que este mide 4 centímetros. ¿Ok? Como yo ya tengo mis fórmulas establecidas aquí, con ellas voy a trabajar. Voy a empezar a hacer la sustitución de valores. Ahora, ¿cómo me quedaría? Yo voy a decir, si quiero encontrar el ángulo de A, lo que voy a hacer es decir con mi fórmula que es seno del ángulo A es igual, según mi fórmula, al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si yo quiero encontrar el ángulo A, el que está enfrente al ángulo es mi cateto opuesto, entonces este sería 3 centímetros. Simplemente puedo poner 3. Aquí los centímetros no me afectan. Y lo voy a dividir entre la hipotenusa, que es el lado más largo. Y en este caso siempre será el que esté enfrente al ángulo de 90 grados. Y enfrente a este ángulo está 5. ¿Ok? Sería entonces que el seno de A es igual a dividir 3 entre 5. Si nosotros lo hacemos de manera manual, sería lo ideal. Pero en este caso vamos a utilizar nuestra calculadora y vamos a decir 3 entre 5 es igual a 0.6. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tenemos ese resultado, tenemos que utilizar nuestra calculadora científica, y realizar el siguiente procedimiento. Muy bien. Entonces, como ya tengo la división de 3 entre 5, que es 0.6, yo en el caso de la calculadora que trae la computadora, hago el siguiente procedimiento. Escribo 0.6 y aquí donde dice la función de trigonometría, le doy clic y voy a segunda función de seno, es decir, seno a la inversa. Y automáticamente me genera 36.8698 y un montón de numeritos.
me quedo con 36.86, que si yo lo redondeo después del 6, sigue un 9, podríamos decir que queda en 87. Es igual a 36.87 grados. ¿Ok? Acabo de encontrar la medida del ángulo. Ya sé que este vale 36.87 grados. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar a la otra función, coseno. Como es seno de A, coseno de A y tangente de A, todos me tienen que dar lo mismo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Que si tengo nada más cateto opuesto y la hipotenusa, calculo seno. Si tengo el cateto adyacente y la hipotenusa, calculo coseno. Y si no tuviera la hipotenusa, pero si tengo los dos catetos, calculo tangente. ¿De acuerdo? Entonces vamos con la segunda, que sería coseno de A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente para el ángulo A es 4 centímetros. Entonces pongo 4 entre la hipotenusa. La hipotenusa aquí no cambia, sigue siendo 5. ¿Ok? El resultado sería 0.8. De todas maneras lo ponemos aquí, no hay problema. Entonces, vamos y decimos simplemente 4 entre 5 es igual a 0.8. Y si a este resultado yo le calculo su inversa de, en este caso coseno, trigonometría segunda de coseno, 36.869, que sería lo mismo de 36.87 grados. Como pueden ver, me dio exactamente lo mismo. Es el mismo ángulo, ¿ok? Porque estoy calculando el mismo ángulo así. Si calculara para el mismo ángulo y me diera diferentes, algo estaría haciendo mal. Y por último, aquí para la tangente, recordamos que tangente va a servir para cuando solamente tengamos los catetos, es decir, los lados que forman el ángulo de 90 grados y no tengo la hipotenusa. Dice mi fórmula que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para A, su lado opuesto es 3. Y para A, el lado adyacente es 4. Es una fracción conocida por todos 3/4, que equivale siempre a 0.75. Y si yo hago de todas maneras la operación, 3 entre 4 es igual a 0.75. Y como estoy calculando tangente, segunda función de tangente, 36.869. Pero recordamos que aquí el punto 86, como después seguía un 9 y lo estoy cortando, lo estoy truncando o redondeando, digámoslo así, estamos manejándolo como punto 87. Y podemos ver que todos nos dieron igual. Significa que lo que acabamos de hacer está bien. ¿Ok? Ahora bien, si yo quisiera saber, a partir de todo lo que acabamos de hacer, cuánto vale el otro ángulo que tenemos acá, recordamos que este es a este le podría poner yo B, y a este le podríamos poner, como siempre, C. Para encontrar el ángulo B, una vez que conocemos el ángulo A, vamos a decir, el ángulo B es igual al ángulo C, que es el de 90 grados, menos el ángulo que acabamos de encontrar. B sería igual a 90 grados menos los 36.87 grados que acabamos de encontrar, lo que me dará 53
punto 13 grados.